compartir mi experiencia con el tema de cosmovisión bíblica. Comenzó con una historia cuando estaba trabajando para Fundación contra el Hambre en los años 90, ¿no? Tuve que viajar hasta Nicaragua para recoger a un grupo de visitantes que venían a ver unos proyectos en Nicaragua, en Honduras y también en Guatemala. Y en el grupo se encontraba Darrell Miller. Y en uno de esos momentos fuimos a cenar y resulta que estábamos todos sentados en la mesa, pero Darrell estaba sentado en otra mesa con un invitado. Yo no sé exactamente quién era, pero yo recuerdo que estaba escuchando lo que Darrell estaba conversando en la otra mesa. Y bueno, yo estaba sentado con el grupo en la mesa y Darrell estaba en la otra mesa con un invitado. Y de repente yo estaba escuchando todo lo que Darrell estaba hablando allá y lo que escuché me impresionó mucho porque Darrell estaba explicándole a esta persona cómo el cristianismo tenía el poder de transformar naciones. Históricamente le estaba explicando a él cómo lo había logrado a través de una cosmovisión bíblica. El tema es que yo nunca había escuchado nada parecido. Es decir, a lo largo de todos los años que yo era cristiano, fui a un instituto bíblico, he sido pastor, he leído mucho, he conocido a muchas personas, pero esencialmente nunca había escuchado ni conocido a nadie que dijera las cosas que Darrell estaba diciendo ahí. Y resulta que increíblemente esta persona que estaba cenando con Darrell no le prestaba ninguna atención, ¿no? Incluso parecía bastante irrespetuoso. Y Darrell estaba explicando cada cosa que a mí me tenía maravillado. Y de repente esta persona terminó su comida, se paró y se despidió y se fue. Pero ni siquiera se despidió correctamente, simplemente dijo chao y se fue. Y lo dejó a Darrell ahí con la explicación en la boca, solo en la mesa. Y yo me quedé sorprendido porque yo sí estaba muy interesado en lo que estaba pasando en la otra mesa. Y de repente vi que la silla estaba vacía y me pareció una gran oportunidad. Así que salté de mi mesa y fui para allá y le dije, Darrell, yo nunca he escuchado una cosa como la que tú estabas contando aquí en esta mesa. ¿Cómo es que tú sabes todo eso? Le digo, o sea, ¿dónde lo has aprendido? ¿Quién te ha dicho de estas cosas? Y Darrell me dijo, bueno, yo sé estas cosas y eso es lo que yo hago en FH. Me dice, para eso me pagan, para enseñarle a la gente. Entonces yo le dije, bueno, ¿y me puedes enseñar a mí? Claro, me dijo, estaría encantado. Y esa noche fue interesante porque nos sentamos en la mesa y Darrell empezó a explicarme todo. Y yo estaba maravillado desde el principio y él agarraba sus servilletitas y hacía los dibujitos que están ahora en su libro y me iba explicando cada cosa, cada paradigma y esto. Y eso me impresionó mucho porque jamás había visto el Evangelio como el poder transformador de la sociedad. O sea, siempre pensé que el Evangelio transformaba a personas espiritualmente, como siempre lo he entendido desde que conocí al Señor hace muchos años. Siempre imaginaba que la transformación era una forma de perfeccionamiento espiritual o que, bueno, por último se relacionaba con abandonar una vida vieja y de ahora en adelante ser una buena persona. Pero jamás había visto el Evangelio como el poder de Dios que podía trascender y podía llegar a la sociedad a través de los mismos creyentes y transformarla, o sea, poderosamente. Y que no solamente podía hacerlo, sino que históricamente es probable que eso ya incluso ha sucedido en muchos países. Y eso me sorprendió. Y una de las cosas que también me sorprendió mucho es cómo es que yo jamás había oído hablar de algo así. Es decir, yo conocí al Señor, pero siempre fui un creyente muy inquieto,
leí mucho, fui a la escuela bíblica, todo, pero nadie me parecía que tenía esta perspectiva. Nadie, ni siquiera en cursos de historia, se comentaba una cosa así. Simplemente la historia era la historia de plantar iglesias y movimientos misioneros y de dónde vino fulano y a dónde fue, pero no hablaban de cómo sociedades que fueron visitadas por cierta forma de evangelio fueron transformadas tremendamente. Y esa noche también aprendí que, aunque yo era cristiano y había vivido el evangelio, hay evangelios que transforman poderosamente y hay evangelios que no transforman. Es decir, o sea, poniendo las cosas en su sitio, no quiere decir de que Dios no nos ama. Y no quiere decir que no andamos en la verdad, entre comillas. Sí, es posible que nosotros podamos vivir el evangelio yendo a la iglesia y todo, pero y aún así Dios nos ama, pero porque no obedecemos el evangelio tal vez como Dios quiere que lo entendamos, no va a producir los resultados de prosperidad bíblica que se supone deben producir, ¿no? Y ese es otro punto interesante, que el evangelio vivido de la forma correcta tiene que producir una forma de prosperidad bíblica. No me refiero a prosperidad en la forma como se enseña o se promueve en algunos canales de televisión cristianos o en algunas iglesias. No estoy hablando de prosperidad basada en dinero, ¿no? O en propiedades o en cosas de este tipo, sino que es una forma de prosperidad donde Dios nos ayuda a desarrollar todas las áreas de la vida, ¿no? Y no solamente el área financiera. Es decir, Dios nos prospera como ciudadanos, Dios nos prospera como padres de familia, Dios prospera a nuestros hijos, los hace florecer como, digamos, como personas que tienen un gran potencial y pueden, a través de ellos, nosotros podemos heredar a la sociedad personas increíbles. Dios Él puede bendecirnos en muchas formas si nosotros obedecemos y crear una forma de prosperidad bíblica. Y lo que sucede es que estas cosas yo no las entendía al principio porque cuando yo conocí al Señor, lo hice en una forma de iglesia que en aquel tiempo estaba pasando por una forma de avivamiento. Era una iglesia evangélica que tenía un evangelio que yo podría decir tradicional. Nosotros le predicábamos a la gente entregaba su vida a Jesús y listo. Teníamos alguien más que podía integrar la comunidad de creyentes en aquel momento. Pero lo que nosotros no nos dábamos cuenta es que estábamos atrapados en una mentalidad dualista. Es decir, extrañamente éramos capaces de separar lo que nosotros considerábamos espiritual de aquello que considerábamos natural o físico. Y como que nos daba la impresión que a Dios no le interesaba la parte natural o física, sino que le interesaba la parte espiritual. Es decir, de alguna manera llegamos a comprender que si íbamos más constantemente a la iglesia, que si nos reuníamos más en reuniones de oración, de ayuno, si participábamos en campañas evangelísticas, Dios estaba más agradecido y contento con nosotros que si ocupábamos más tiempo en nuestro trabajo o en nuestras familias incluso. Entonces siempre teníamos esa idea y que como que Dios nos salva de nuestros pecados y como que también nos salva de nuestra vida natural. Así que extrañamente habían jóvenes que, por ejemplo, decían frases como estas, ¿no? Voy a abandonar la universidad, voy a dejar la universidad para servir al Señor. O otros decían, voy a dejar mi trabajo para servir al Señor. Y esas frases sonaban como muy nobles, ¿no? Como muy, digamos, como muy cristianas, como muy espirituales. Pero
Lo cierto es que esto solamente reflejaba esa división de lo espiritual y de lo natural y que no viene de la palabra de Dios. Es decir, porque si nosotros miramos la cosa con toda claridad, en forma natural, cualquier persona que deje sus estudios o deje su trabajo se está metiendo en problemas. Y el hecho es que así fue. Es decir, si nosotros dejamos que nuestra vida natural esté a un lado y conscientemente no la integramos en nuestra vida de fe, pronto en muchas cosas de la vida vamos a estar desorientados. Es decir, vamos a estar desorientados en nuestros estudios, como muchos chicos cristianos están desorientados en sus estudios. Vamos a estar desorientados en nuestros matrimonios, en nuestra familia. Vamos a estar desorientados en el trabajo. Vamos a estar desorientados porque no vamos a poder vivir una vida del reino de Dios en esas áreas. Entonces, nosotros no entendíamos que la fe bíblica involucraba todo en una misma visión del reino. Y al no darnos cuenta de eso, caímos en una trampa. Claro, al principio nosotros no lo notábamos con claridad porque éramos jóvenes, éramos entusiastas, nos parecía que podíamos ganar el mundo así en nuestro tiempo, pero ya de eso, por ejemplo, han pasado más o menos como unos 40 años. Y cuando yo visito el lugar donde yo conocí a muchos hermanos que en aquel tiempo eran muy entusiastas, que se volvieron pastores, líderes, que plantaban iglesias, la mayoría han fracasado en muchas cosas en su vida a lo largo del tiempo. Porque no se puede vivir muchos años pensando que Dios no está en mi trabajo, por ejemplo, o que Dios no está en mi casa, o que Dios no está en mi negocio. No se puede vivir mucho tiempo sin cometer errores con ideas que no vienen de Dios, que vienen del mundo. Así que muchos de estos hermanos se les puede encontrar divorciados, recasados, muchos de ellos, sus hijos no quieren saber de ellos, muchos de ellos han fracasado en muchas cosas de la vida. Y uno se pone a pensar y dice, ¿pero por qué? O sea, en aquel tiempo nosotros veíamos toda la gracia de Dios con esos jóvenes, que en aquel tiempo eran jóvenes. Pero y ahora se les ve como desgastados, acabados y fracasados en algún sentido. Y si nos damos cuenta es que el tiempo pone a prueba nuestra fe, ¿no? En aquel momento nosotros éramos jóvenes, no teníamos responsabilidades, todo parecía ir en orden, pero luego viene el matrimonio, vienen los hijos, viene el trabajo, vienen las responsabilidades. Y si yo no tengo a Dios en el resto de las áreas de mi vida, entonces voy a estar en problemas. Poco a poco eso va a venirse abajo por su propio peso. Y eso es lo que literalmente sucede porque tenemos una equivocada interpretación de qué es espiritual, ¿no? Siempre pensamos que espiritual son ciertas actividades, pero hay otras que nos suenan muy físicas o naturales y no las consideramos espirituales, como el trabajo, por ejemplo, ¿no? Y cosas así. Bueno, nosotros veníamos de un contexto donde ya antes incluso de ser cristianos ya estábamos atrapados en esa manera de pensar. Creo que esto también viene un poco de nuestra tradición católica, una sociedad que consagró a través del catolicismo esta división, ¿no? Donde Dios está en lo espiritual, en lo que nos parece espiritual, en la iglesia, por ejemplo, llamar a la iglesia la casa de Dios, ya como que me da a entender que Dios está allá, pero no está en mi casa. Y entonces cuando voy allá, sí procuro tomar una actitud responsable y consagrada, pero cuando llego a mi casa, esa actitud desaparece, porque como que me da la impresión que Dios no está allí. Pero esa es solamente una falsa percepción de la realidad. El hecho es que Dios quiere que consagremos todas las cosas de la vida para su gloria. Y eso lo vamos a entender un poco más adelante. Entonces, yo recuerdo que este tipo de situaciones solía producir
ciertas contradicciones que eran observables en la vida natural, pero también en la iglesia. Por ejemplo, recuerdo una vez que en la iglesia había un hermano que le dieron un trabajo. Ese trabajo era la responsabilidad de ocuparse de un área de ventas en la Coca-Cola. Y le dieron una gran responsabilidad porque él tenía que organizar todo la estructura, digamos, de la empresa en el área de ventas para un nuevo sector de la ciudad. Así que él necesitaba administradores, contadores, necesitaba choferes, vendedores, y era un buen número de gente. Entonces, él se puso a pensar y dijo, ¿y de dónde voy a sacar todas estas personas? Y pronto se le vino a la cabeza, claro, o sea, en la iglesia. Voy a ir a la iglesia y voy a contratar personas para esto. Y como que parece lógico, ¿verdad? O sea, uno piensa que los creyentes automáticamente, porque son cristianos, ya tienen la capacidad de hacer todas las cosas bien. Y ese es un grave error, porque justamente el tema de cosmovisión bíblica nos enseña que eso no es verdad. Porque toda persona a lo largo de su vida desarrolla una cosmovisión. Y las cosmovisiones no cambian fácilmente. Así que las personas que entregan su vida a Cristo en una decisión personal en la iglesia, bien, o sea, han tomado un paso de fe, pero eso no cambia su cosmovisión automáticamente. O sea, lo digo en otras palabras. O sea, si por cosmovisión, por ejemplo, nunca les gustó el trabajo, ahora que son cristianos les va a seguir no gustando el trabajo, porque eso es algo que no cambia fácilmente. Es decir, hay que disipular a las personas, hay que cambiarlas. Y en la iglesia cometíamos este error de suponer que, por ejemplo, las personas por sí mismas, en una forma automática, solo porque habían aceptado a Jesús, ya eran perfectas y dignas de entregárseles cualquier responsabilidad. El tema es que una vez que se contrató este gran número de personas que en la iglesia todos querían un trabajo y claro que aceptaron la oferta de trabajar con este hermano, no duraron ni 2 años. Lo interesante de quien te pudiera contar esa historia es que a la mayoría los echaron de la empresa. Y los echaron porque eran, ¿cómo se llama? Personas que no eran buenos trabajadores, a otros por falta de honestidad, a otros por ser personas de un carácter rebelde y solo porque su amigo era el jefe y cosas de ese tipo. Y uno dice, pero a mí se me parece que yo he visto eso en el mundo. Claro, son paradigmas del mundo. Si tú vas a un mundo latino, vas a encontrar ese tipo de cosas en la gente que no conoce a Dios. Pero ¿y qué hay con las personas que conocen a Dios? Siguen los mismos paradigmas, siguen la misma cosmovisión. Eso no va a cambiar automáticamente, eso hay que cambiarlo a través de un proceso. Y eso es lo que nosotros no entendíamos al principio, ¿no? Y este tipo de contradicciones que yo, en esta historia y en muchas otras, yo veía, me hizo pensar de que, bueno, es verdad, conocimos al Señor, eso era real en nosotros, pero había algo que no encajaba bien en nuestra manera de ver la realidad. Es simplemente que no lo podíamos ver, no sabíamos exactamente qué es. O sea, amamos a Jesús, queremos hacer todo para el reino de Dios, pero hay cosas que no funcionan y la verdad es que no funcionaron a lo largo de los años. Y yo recuerdo que yo recuerdo alguna vez que en la iglesia se convirtió una hermana. Esta era una mujer era una señora muy simpática, era una mujer muy agradable, era una persona increíble. Y ella se convirtió al Señor y estaba en un tremendo fuego porque el Señor había cambiado su vida dramáticamente. Y ella quería que su esposo escuche el Evangelio, ¿no? Y ella decía, por favor, vayan a mi casa porque mi esposo nunca va a venir a la iglesia. Él es de ese tipo de personas que nunca entraría en una iglesia evangélica.
y si ustedes no van a la casa, pues él no va a oír el Evangelio, y él quiere escuchar, quiere saber. Así que un día de esos ella hizo una cena y invitó a varios líderes de la iglesia, así que entre ellos estaba yo y fuimos allá, y la verdad es que era una mesa espléndida. Ella hizo una mesa espléndida. Era una persona también de un alto nivel social. Y su esposo resulta que era un hombre en la política. Si no mal recuerdo, tal vez era un diputado o algo así. Y él nos recibió muy gentilmente, muy, muy amorosamente, nos hizo pasar, nos saludó, estaba alegre de conocernos, y nos sentamos a la mesa con él, y bueno, mientras compartíamos, él algún rato nos hizo así una pregunta directa, como cristianos, y nos dijo, y a ver, díganme ustedes, ¿qué puede hacer la fe cristiana por la educación del país? Era una pregunta que en ese instante a nosotros nos chocó, porque no la esperábamos honestamente, pero tampoco, nos chocó también porque los evangélicos no se hacían ese tipo de preguntas en aquel tiempo. Es decir, educación era algo que no estaba dentro de nuestra lista de cosas espirituales, pues. Entonces le dijimos, mira, ¿sabes qué? Jesús no ha venido para nuestra educación. Encima de eso habían chicos que abandonaban la universidad para servir a Jesús, sino que Jesús ha venido le hacíamos muchas y grandiosas explicaciones sobre el tema de la espiritualidad, de la salvación y la transformación espiritual del creyente, etcétera, etcétera. Y obviamente no nos entendíamos con él. Y luego él continuó con las preguntas. La siguiente pregunta era, ¿y qué puede hacer por la economía del país? ¿Y qué puede hacer por las leyes, la justicia? Yo no sé si era como si Dios hubiera inventado esas preguntas, pero las respuestas eran las mismas. Todos estábamos como desconcertados, como diciendo, no, tú, porque eres político, haces esas preguntas, pero eso no concierne en nada a las cosas de Dios. Estás fuera de foco. Nosotros no nos interesamos en eso, nos interesamos en mejores cosas, en las cosas espirituales, en las cosas del reino y aquí y allá. Pero dentro de mí yo dije, si nosotros realmente estamos en algo tan grandioso, tan poderoso, ¿cómo es que no podemos responder a estas preguntas con más claridad? ¿Y por qué el Evangelio no tendría algo que ver con la educación? Porque ahí me venía a la mente las cosas que yo mismo veía en mi generación o en mi iglesia, o sea, incoherencias. Y yo decía, yo la verdad, yo dije finalmente esa misma noche, yo dije, yo sé que conocemos al Señor. Yo sé que es real lo que hemos vivido, pero por alguna razón no la tenemos clara. O sea, Él tiene razón en preguntar eso y no sé por qué no lo podemos responder. Y así quedó. Eso quedó ahí y simplemente lo llevé en mente a través de los años, y hasta que, Dios abrió la oportunidad para que mi esposa y yo fuéramos a estudiar en un instituto bíblico aquí en Estados Unidos. Y yo tenía una lucha personal. A mí no me gusta ser pastor. Cuando empecé mi vida cristiana terminé siendo pastor, pero fue un tiempo que yo no disfruté. Y siempre me pareció que soy un mal pastor. Así que siempre que se presentaban las oportunidades yo abandonaba el pastorado, pero como que sentí que eso no agradaba a Dios. Y cuando se abrió la oportunidad de ir al Instituto Bíblico, como que me sonó que era la forma de reentrar otra vez al tema, y entonces yo dije, bueno, Señor, si esto es lo que tú quieres, pues yo voy al Instituto Bíblico, estudio, y cuando termine pues me dedicaré a ser pastor. Si eso es lo que tú quieres, eso es lo que yo voy a hacer. Pero lo cierto es que al terminar no volvimos a nuestro lugar, sino que se nos ofreció trabajar en Guatemala con Fundación contra el Hambre.
Y a mí lo que me gustó mucho es que a mí me ofrecieron trabajar con unos pastores en área rural en Guatemala. Y eso sí me emocionó un poco. Dije, creo que esto es para mí. Así que nos fuimos para allá, pero yo siempre tenía en la cabeza, decía, ¿para qué hemos ido todo al instituto, todo, y vamos a hacer este trabajo? Yo no entendía el tema del evangelio y la pobreza de la gente de área rural. Es decir, yo tranquilamente hubiera trabajado con pastores en la ciudad y tal vez hubiera hecho un programa de estudios bíblicos acá, estudios bíblicos allá, pero y lo mismo trasladado a un contexto rural donde hay gente que es analfabeta, que sufren mucha pobreza, ¿no? Era como decir, ¿y ahora cómo me ingenio para enseñarles a todos estos tanta espiritualidad, ¿no? Y yo andaba en eso hasta que me encontré con Darrell y escuché el mensaje de Darrell. Entonces, recién ahí dije, Señor, aquí ya todas las cosas empiezan a tener sentido. Es decir, tú no quieres que yo haga lo mismo que yo hubiera hecho en otro sitio. Tú quieres que yo haga aquí algo que yo mismo no sé cómo, pero estas cosas maravillosas que Darrell me ha enseñado, se las pueda transmitir a estas personas de alguna manera. Y ahí empezó esa historia, ¿no? No era fácil porque primeramente llevamos, bueno, Darrell tiene toda una, ¿cómo se dice? Todo un paquete de enseñanzas sobre cosmovisión bíblica que son muy bonitas, pero no, normalmente están hechas para personas que pueden relacionarse muy bien con sus ideas. Es decir, por ejemplo, un mundo más moderno, porque Darrell te habla de cosas que la gente habla y que, digamos, comenta sobre cosas que están pasando en la actualidad. Pues si tú te vas a un área rural en Guatemala, vas a encontrar personas que no tienen nada que ver con cosas de la actualidad, como que tú verías en un noticiero, por ejemplo. O también, bueno, en sí, muchas de las cosas que enseñaba Darrell, y sobre todo el tema de cosmovisión bíblica, pero sobre todo cosmovisión, no son nada fáciles de entender, ¿no? Yo conozco personas que a veces la agarran rápido y otros simplemente no lo entienden. Eso no significa que no puedan vivir una cosmovisión bíblica. Seguro que sí, pero la tarea de enseñar y promover la idea de cosmovisión no es una idea tan sencilla. Así que tomábamos las enseñanzas de Darrell y las llevábamos ahí a Guatemala con la esperanza de que la gente lo comprendiera, pero era muy difícil, muy difícil. De hecho, nunca lo logramos. Hicimos muchos eventos, hicimos muchas actividades y nunca se produjo. La gente no entendía de qué estábamos hablando. Y yo comentaba que los guatemaltecos son lindas personas, pero que suelen hacer chistes irónicos de las cosas que aparecen en su vida. Y en este caso, cosmovisión o paradigmas eran palabras nuevas que ellos no podían entender. Y me imagino que en su frustración empezaron a hacer chistes sobre esto, así que la cosa fue todavía más allá, ¿no? No podíamos hacerles entender sobre cosmovisión bíblica, pero aquí se produjo algo sumamente interesante, ¿no? Entre los materiales que Darrell nos facilitó, había un estudio bíblico que él hizo que se llama la ética protestante. No, perdón, la ética del desarrollo. En su momento a mí me pareció un nombre sumamente extraño, pero comencé a revisarlo y ahí encontré que habían enseñanzas muy bonitas, mucho más sencillas. Y aquí se produjo un fenómeno interesante, ¿no? Comprendimos que se puede hacer que una persona viva una cosmovisión bíblica sin que necesariamente entienda qué es una cosmovisión bíblica. Es decir, enseñar sobre cosmovisión bíblica puede ser algo complejo para la gente y entenderlo también, pero
Pero no es absolutamente necesario. Tú puedes ayudar a una persona a vivir una cosmovisión bíblica, que eso es lo más importante. Y eso es lo que pasó aquí con el personal de Guatemala, de Fundación contra el Hambre Guatemala. Eran gente sencilla, con un nivel de educación bastante humilde, y aunque no captaron la idea de cosmovisión como tal, a pesar de todos nuestros esfuerzos, sí estaban abiertos a escuchar un estudio bíblico donde se podía hablar de principios bíblicos. Y esta es una de las cosas que a mí me gusta mucho de toda esta experiencia, es que a través de estos materiales de Darrow nosotros pudimos aprender sobre la idea de principios bíblicos. Los principios bíblicos segmentaron todo en enseñanzas mucho más sencillas, pero increíblemente efectivas, increíblemente efectivas. No necesitábamos que la gente comprendiera un todo de cosas, bastaba que la gente captara una porción, digamos, relacionada a un tema en particular. Una de las cosas que fue muy bien recibida y que impactó mucho al personal, por ejemplo, era una lección sobre ética de trabajo, ética bíblica de trabajo, y que Darrow en su estudio bíblico le pone el título de El trabajo es sagrado, ¿no? Porque, por ejemplo, esta idea de el trabajo es sagrado enseña que el trabajo viene de Dios, el trabajo es parte del plan de Dios para el hombre, ¿no? Mientras que en nuestra educación tradicional el trabajo es algo normalmente aborrecible. El trabajo es algo que la gente lo hace porque tiene que hacerlo. De alguna manera tiene que ganarse la vida, tiene que obtener un ingreso, pero tan pronto tuviera la oportunidad, y eso es, digámoslo así, ganando mucho dinero, tan pronto tuviera la oportunidad, la gente dejaría de trabajar. Porque su objetivo en la vida es eso, justamente, tener la oportunidad de haber amasado una buena fortuna y con eso ya no tener que trabajar, porque el trabajo no es visto positivamente. Bueno, el tema es que, por ejemplo, con esa lección, para la gente de Guatemala fue una cosa así impresionante para ellos, descubrir que el trabajo viene de Dios, ¿no? Que el trabajo es lo que constituye, digamos, el desarrollo de nuestra naturaleza, y que sin trabajar ni podemos agradar a Dios, ni tampoco podemos desarrollarnos, ni tampoco Dios puede crear prosperidad bíblica. Y sucedieron cosas muy interesantes en esa enseñanza, pero eso produjo tanto impacto que luego, detrás de ese principio, otro y otro y otro. Esto empezó a bombardear la mente de la gente, del personal, y llegado un momento ellos veían las cosas totalmente distintas. Lo que en mi opinión estaban adquiriendo una cosmovisión bíblica, y gracias a Dios nos estábamos evitando el trabajo de explicarles qué es una cosmovisión. Íbamos directamente a la idea de ayudarles a ver las cosas como qué es lo que fundamentalmente deberíamos poder hacer con casi cualquier persona. Bueno, el tema es que todo esto produjo un cambio inesperado. Eso es lo cierto. El personal, yo recuerdo que incluso yo tuve una anécdota sorprendente con el personal, porque yo era encargado de enseñarles estas cosas, y la gente del personal eran personas muy gentiles, ¿no? Recuerdo que había entre los beneficiarios, había un joven campesino. Este joven había quedado viudo muy joven, como que a los 20 años quedó viudo. Pero los papás de su esposa lo querían mucho y lo adoptaron como hijo. Pero el tema es que este chico se apegó mucho al personal de FH y estaba con nosotros en todo. O sea, participaba de los proyectos, todo, y se aparecía incluso en la oficina
solito, y era siempre bien recibido, ¿no? Y nosotros vimos cómo él cambió. Muchas cosas positivas podíamos ver en él, y nos gustaba mucho estar con él. Y yo recuerdo que, la Oficina Internacional nos envió una especie de cartilla para que nosotros pudiéramos medir el cambio de comportamiento en la gente. Es algo muy subjetivo, para ser honestos, ¿no? Pero ellos insistieron en que todo debería ser medido, todo debería medirse. Y nos presionaban mucho. Teníamos que medir el cambio de las personas. Bueno, entonces yo fui con esta noticia a la oficina y estaban todos reunidos. Estaban todos reunidos ahí. Y yo les estaba explicando esto, y conforme les explicaba que teníamos que medir cómo la gente cambiaba, ellos empezaban a mirarse unos a otros, ¿no? Y bueno, yo seguía hablando y se seguían mirando entre ellos. Y había un pastor, un joven que era pastor. No era un pastor exitoso, la verdad, tenía una iglesia muy pequeña, pero él era pastor allí. Y él era el más, digamos, el más extrovertido, ¿no? Él miraba a todos y luego... Y bueno, como quien dice, bueno, si nadie se atreve, yo me atrevo. Entonces se levantó la mano y me dice, don Arturo, yo quiero decir algo. Entonces, bueno, me cortó la charla y le digo, bueno, sí, ¿qué quiere decir? Me dice, ¿sabe qué? Usted no es de aquí de Guatemala, ¿no? Me dice, no es del lugar. Yo le digo, sí, no soy del lugar, pero bueno, entonces lo que pasa es que usted no sabe que esta gente, refiriéndose a la gente del campo, esta gente es así. Esta gente no cambia nunca. Todos sabemos eso de siempre, ¿no? Y habían algunos, sí. Esta gente, en vano uno les ayuda, ¿no? Y yo me enojé pues porque, bueno, supuestamente ellos eran contratados justamente para hacer eso, ¿no? Y cómo es que ellos tomaban un trabajo para hacer algo en lo que no creían absolutamente, ¿no? Y siendo cristianos. Y entonces nos enfrascamos en una fuerte discusión, pero no todos estaban de acuerdo con él, así digámoslo, calladamente estaban callados. Y mientras estábamos ahí como perro y gato agarrándonos en la conversación, de repente entró este joven, que era nuestro amigo y era del campo, y entró muy ingenuamente porque él no sabía lo que estaba pasando, y entró y nos miró a todos que estábamos ahí, y todos nos quedamos mirándolo porque interrumpió la conversación. Y yo digo, ahí está, a ver, dígame, ¿este fulano cambió o no cambió? Y entonces alguien allí que tenía mejor disposición dijo, sí cambió. Era una jovencita que trabajaba en salud y dijo, y todos pueden cambiar. Y entonces los que estaban callados y no decían nada empezaron a ponerse muy positivos, ¿no? Y entonces la conversación terminó así como decirlo en una especie de empate, ¿no? Nos miramos así como que... Y eso fue al principio, pero luego que empezamos a enseñar principio tras principio la cosmovisión bíblica, primero captaron el tema del trabajo y estaban impresionados, y luego otra cosa, digamos, acerca de la creación y otra cosa. La gente empezó a sufrir un impacto tremendo en sus mentes y no nos dábamos cuenta, pero gracias a Dios el trabajo era un buen medio para hacer las cosas prácticas. O sea que al mismo tiempo que ellos aprendían algo, nos comprometíamos siempre a hacer algo que lo pusiera en práctica. Y como era su trabajo, tenían que hacerlo. Bueno, no sé cómo sucedió, digamos, poco a poco esto, pero al cabo como que de medio año, la gente estaba totalmente cambiada. Todos apostaban por el cambio de la gente, todos estaban animados de ver a los jóvenes, a la gente cambiando, yendo a la escuela, involucrándose. Incluso después, cuando hubo una especie de entrevista acerca de esta experiencia, ellos mismos se reían de cómo al principio a ellos les parecía que era imposible cambiar a las personas, pero que después de haber aprendido estas cosas, ellos mismos podían ver y también en ellos mismos un cambio tremendo, ¿no? Es decir, una bonita experiencia de transformación. Y bueno, yo veo que
muchas veces hacemos mucho esfuerzo para enseñarle a la gente o promovemos intencionalmente la idea de cosmovisión bíblica y a veces pienso que es innecesario, porque de hecho nosotros en el tiempo ya no, bueno, digo nosotros, me refiero a mí mismo, ya muy rara vez hablo sobre cosmovisión como tal, ¿no? O sea, no me tomo el trabajo de explicarle a la gente porque ya como que sé que algunos la captarán un poco y otros no lo harán, ¿no? Y por el otro lado también hay personas que yo veo que entienden el concepto de cosmovisión y saben con más claridad qué es una cosmovisión bíblica, pero no la viven. Es decir, ese es otro punto interesante, es decir, es una comprensión intelectual, ¿no? Pero si hablamos de una cosmovisión bíblica, estamos hablando de encarnar, ¿no? Principios bíblicos que te transforman como persona, pero que también transforman tu familia primero a ti. Es decir, una cosmovisión bíblica tiene principios bíblicos que nunca terminan de confrontarnos. O sea, nunca terminan de confrontarnos. Lo cierto es que dentro de la idea de una cosmovisión bíblica, existen muchas cosas nuevas, muy bonitas que tú puedes descubrir, pero que inevitablemente, más allá de comprenderlas, tienes que crear una cultura de esas cosas nuevas. Por ejemplo, a mucha gente en FH le gusta la frase, no digo en FH, digo en el DNA, a mucha gente le gusta la frase coram Deo. Pero la frase coram Deo te enseña una cosa muy bonita, que tú puedes hacer todas las cosas ante los ojos de Dios, ¿no? Y que eso puedes trasladarlo a todos los aspectos de la vida. Y yo digo, eso es genial. Pero he visto mucha gente impactada por la idea, pero si tú quieres que eso se convierta en una cosmovisión, tienes que crear una cultura. O sea, crear cultura es el siguiente paso para poder, digamos, integrar como una fase de tu vida natural ese principio. Si no creas una cultura, no lo vas a poder hacer. Es como que uno aprenda mucho sobre limpieza, ¿no? Observen ustedes, por ejemplo, todo lo que nosotros tenemos como cultura en el tema de limpieza, ¿no? Por ejemplo, la gente se baña habitualmente, se lava las manos antes de comer. Cuando compramos una casa, pues siempre estamos mirando el baño, ¿no? O sea, sí, ¿se han dado cuenta? O sea, ¿por qué? Porque es parte de, ¿no? Incluso necesitamos comodidad para el tema de la limpieza, ¿no? Y dónde lavamos nuestra ropa. O sea, no nos damos cuenta, pero nuestra cosmovisión tiene muy en cuenta el tema de la limpieza, de la salud en esa área, ¿no? Y que se refleja en nuestras casas, en nuestras costumbres, ¿no? En cosas que hacemos ya impensadamente. O sea, que ese tema de la salud basado en la limpieza, nosotros podemos estar seguros que se va a preservar por generaciones. ¿Por qué? Porque es parte de una cultura, ¿no? Y si nosotros queremos educar a un niño, e incluso no queremos tomarnos el trabajo de hacerle muchas explicaciones, basta que produzcamos una cultura en la casa. Y este niño o esta niña serán capaces de duplicar eso y adquirirlo como parte de su visión de la vida. Entonces, hablamos de principios bíblicos cuando hablamos de cosmovisión, porque es necesario que al final de la comprensión de este principio bíblico, nosotros seamos capaces de crear una cultura bíblica, ¿no? Y esto es muy bonito, es muy interesante, es muy desafiante en muchos aspectos y puede alterar nuestras vidas dramáticamente, ¿no? Dramáticamente, es decir, puede incluso hacernos personas hasta cierto punto extrañas dentro de la sociedad donde vivimos porque gastamos nuestro dinero, nuestro tiempo y nuestro esfuerzo en hacer cosas que otros no harían, ¿no? Enseñamos a nuestros hijos cosas que otros no enseñan y en nuestras casas tenemos una cultura que simplemente otros no tienen. Y si ustedes se dan cuenta, esto es una forma de ciudadanía. Para mí es la ciudadanía del reino, ¿no?
Así como, por ejemplo, si viniera una familia de japoneses al vecindario, posiblemente no los comprenderíamos bien por su cultura, ¿no? Por las cosas que hacen, cómo se sientan, cómo comen, si se quitan los zapatos, si se sientan aquí o allá. Todo nos llamaría la atención. Pero ellos hacen eso por cultura. Y lo mismo, es decir, si hablamos de cosmovisión bíblica, pues tenemos que concluir en la construcción de una cultura bíblica. Y eso es bien importante. Yo veo que no se le presta mucha atención y ahí personalmente pienso que es ahí donde muchos van a no sentirse tan felices con la idea de cosmovisión bíblica, porque lleva a un tremendo compromiso, por ejemplo, una cultura en la casa. Educar a los niños bajo esa cultura, ¿no? Hay que elaborarla, hay que construirla, hay que crear tradiciones, hay que compartir ideas. Y luego hay que ser constante, hay que mantenerse hasta el punto que se vuelve parte de la vida de la familia, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, nosotros no nos cuesta mucho, digamos, crear una cultura que es propia de nuestra cosmovisión, ¿no? No nos cuesta mucho en la forma como vestimos, en la forma como hacemos muchas cosas, porque ya es parte de nuestra cosmovisión. Pero empezar esto de cero, integrando otras ideas, eso sí que realmente es un gran sacrificio, pero eso es lo que va a ser en el fondo una bendición para nuevas generaciones.